Enviamos un saludo a nuestro grupo de Espíritu Santo. La materia que estamos viendo, estamos ya en la hora 10. El tema es dones de fe y dones de sanidades. Son dos dones del Espíritu Santo que queremos ver en esta hora. Para esta clase tenemos una tarea, es redacte la enseñanza bíblica sobre los dones de fe y de sanidades. Recordemos tareas muy breves que incluso con el material que enviamos podemos también usar los textos o alguna base para esa tarea. O si usted tiene otra fuente bibliográfica, siempre son bienvenidas. Vamos a empezar entonces con el primer don de fe. La etimología es pistis, ahí la palabra fe exactamente que usamos en muchos contextos es la misma palabra para el don de fe. Vamos a ver la descripción, dice es un don en el que Dios nos capacita de manera sobrenatural para creer lo que Él puede hacer en situaciones que son imposibles de resolver con los recursos humanos o naturales. Entonces es una capacidad de creer lo que Dios puede hacer, pero en este caso es de manera sobrenatural para la obra del ministerio. Punto 1, información general sobre la fe. Inciso A, la naturaleza de la fe. Punto 1, todo lo que poseemos lo recibimos por fe. Tenemos ahí una serie de textos que usted puede contemplar cada uno de ellos y realmente sí, todo lo que Dios nos da es por fe. Y número 2, en lo espiritual y en lo material. Entonces, la fe es no nada más para lo que nosotros consideramos del ministerio de la iglesia, sino también toda la provisión material, las bendiciones que nos den todas las áreas, siempre vienen por la fe. Eso ve, por fe considerar nuestras peticiones, Salmo 37:4. Entonces, ahí está un compromiso que tenemos en la fe, estar pidiendo, clamando al Señor. Esto no es el don de fe todavía, es el contexto de la palabra fe o del tema doctrinal de la fe. Punto inciso C, lo que la fe no es, dice inciso A, vista, según a los Corintios 5:7, no es por vista. Entonces, si vemos algo ya no puede ser fe, porque tenemos una evidencia, tenemos un contacto con algo. Entonces, todo aquello que no vemos y que tenemos la convicción que va a pasar es lo que podemos llamar fe. Inciso B, producto de la razón, Jeremías 29:13, Mateo 16:6 y 1 Corintios 3:19. Entonces la fe no es razonamiento tampoco, no es contraria a la razón, pero es muy superior a la razón. Punto 2, clasificación de la fe general o común, Romanos 12:3, Efesios 2:8, Hebreos 11:6. Hablamos de la fe que todos tenemos en cuanto a la salvación que tenemos, la obra que tenemos con Dios, es una fe que puede ser para todos los que somos creyentes, pero también está sobre el fruto del Espíritu. Esta fe ya no es la fe común, es este fruto que estamos viendo, Romanos 1:17, Gálatas 5:22, y bueno, vamos a desglosar lo que es el don de fe aplicado a la iglesia. Y el don del Espíritu Santo también, Romanos 10:17, 1 Corintios 12:9, Hebreos 11:32 al 34 y 1 Juan 5:14 y 15. Entonces es importante que veamos que la fe es parte del fruto, como parte del fruto es nuestro carácter y como don del Espíritu es una capacitación de ministerio. Entonces tenemos ahí tres áreas de la fe: fe general o común, fruto del Espíritu y don del Espíritu. Son tres cosas distintas que son realidad por la gracia de Dios en nuestra vida. Punto 3, relación entre la fe y el conocimiento. Inciso A, la fe habla, camina y actúa. Hebreos 11:6. Entonces decimos que la fe no es una actitud pasiva, no es que estemos sin hacer nada, sin comprometernos, sino que podemos hablar, podemos orar, podemos interceder, caminar, hacer lo que nos corresponde y actuar. Necesitamos actuar en la fe, creyendo lo que Dios puede hacer, y por lo que Dios puede hacer, eso es una forma de fe. O sea que es una actividad dinámica en nuestro corazón. Y eso ven, el conocimiento sin fe no es suficiente, según a los Corintios 5:7, Apocalipsis 12:11. Entonces dice ahí que el conocimiento sin fe no es suficiente. Tenemos que tener un equilibrio entre el conocimiento y la fe y el conocimiento. Eso C, el temor es lo opuesto a la fe. Génesis 3:10, el caso de Adán y Eva, cuando cayeron en pecado, enseguida tuvieron temor de encontrarse con Jehová y entonces se escondieron. De manera que el temor no es parte de la fe, más bien cuando viene la fe, el temor tiene que ir siendo desechado. Punto 1, la fe debe ser evidenciada con convicción y fortaleza. Salmo 27:1. Número 2, el miedo puede impedir que recibamos las bendiciones de Dios. Lucas 10:19 y 1 Juan 4:4. Recordamos la protección y victoria que tenemos en el Señor, entonces siempre tenemos que caminar en fe, por fe y en fe, para poder tener la victoria que Dios tiene preparada para nosotros. Punto 4, la fe es opuesta a la duda. Inciso A,
La fe trae sanidad, gozo, comunión, posibilidad, salvación, libertad y bendiciones. Entonces decimos aquí que si es opuesta a la duda, es evidente porque en cuanto dudamos dejamos de tener fe. Siempre en nuestro caminar cristiano a veces viene la duda y cuando la duda es sembrada en nuestro corazón, la fe es estorbada. De manera que tenemos que echar fuera toda duda con la convicción de la palabra del Señor. Y sobre la duda produce todo lo opuesto a lo que implica la fe. Entonces sí tenemos que estar batallando con las dudas para que conforme a la palabra de Dios, lo que Dios promete, lo que Dios ha establecido, podamos crecer en fe y desechando la duda como parte de nuestro carácter. Punto 5. La fuente de la fe está en 3 textos, Juan 6:63, el espíritu da vida, mas la carne para nada aprovecha. Entonces vemos aquí claramente que la fuente de la fe es el Espíritu Santo. Desde que somos salvos, desde que estamos en Cristo, el Espíritu Santo genera la fe en nosotros. Y dice que da la vida. O sea, esta calidad de vida, esta bendición abundante para cómo nosotros podemos vivir, viene por el Espíritu Santo. Y es una obra que está en todos los creyentes. Y eso ve Santiago 1:22, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces la fe es para los que cumplimos la palabra, o sea, la obedecemos, no nada más escuchamos. Porque si alguien escucha y no se compromete, no es un creyente. Nosotros queremos ser creyentes porque escuchamos y obedecemos la palabra. Primera de Juan 5:1, 4 y 5, creer en el Señor Jesús nos hace ser nacidos de Dios y vencer al mundo. Entonces estos textos hablan de la fuente de la fe y el alcance. Creemos en Jesús, somos salvos, somos nacidos de Dios y estamos para vencer al mundo. En oposición al sistema mundano tenemos que estar nosotros pues firmes en lo que Dios nos ha llamado como fe. Punto 6. Ejemplos escriturales. Una oración ferviente, un gozo extraordinario y una osadía poco usual acompañan al don de fe. Las circunstancias en que los siervos de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que creyó en el Señor son ejemplos de este don de fe. Entonces vemos actitudes muy especiales de convicción, de una reacción de certeza a lo que Dios puede hacer. Inciso A, Abraham, Génesis 21, 1-7, el nacimiento de Isaac. El gran milagro de que Abraham tuviera un hijo a los 100 años de vida, bueno, fue algo sobrenatural, sorprendente, pero fue a través de la fe. Recordamos que a Abraham se le llama al padre de la fe, o un hombre que tenía fe en lo que Dios decía. Aunque no era perfecto, pero creía en lo que Dios hacía. Hizo bien Caleb, números 13, del 17-33, cuando conquistaron Canaán, Caleb tuvo la fe de que podía vencer a los enemigos que eran muy fuertes. Entonces, ahí hablamos de una fe que actúa, que va aún a la guerra. En el caso del Antiguo Testamento, había una actividad o había un compromiso. Josué, el libro de Josué 6, el 1-5 y 12-20, en la toma de Jericó. Recordamos que los muros de Jericó cayeron por la fe del pueblo de Israel. No fue que el pueblo tuviera algún medio para hacer caer aquellos grandes muros, sino que fue Dios. Pero el pueblo fue llamado, como recordamos, a marchar alrededor de la ciudad 7 días y a seguir con trompetas alabando al Señor en silencio. Y habla ahí de una instrucción de la victoria que tenemos en el Señor. Hizo de Elías, Primero de Reyes 18, 33-35, con los profetas de Baal, esa victoria donde descendió fuego del cielo, vino por el don de fe. Elías tuvo una fe tan espectacular que decía, bueno, si Dios hace descender fuego del cielo, Él es Dios, porque los Baales son falsos. Hizo Josafat. Segundo de Crónicas 20, 1-4, 12-17 y 20-25, con Moab y Amón, en este caso como una guerra con los enemigos, hubo una victoria. Y en este caso Josafat tuvo la bendición de creer en Dios, en la victoria que podía tener, y vemos ahí algo que, bueno, Dios da victorias grandísimas, a veces sin que nosotros tengamos que hacer algo más que creer o seguir la instrucción de Dios. Inciso F, Daniel capítulo 6, cuando en el foso de los leones Dios guardó a Daniel, definitivamente tuvo una fe tan especial Daniel que aquellas fieras no lo devoraron. Entonces habla de un hombre valiente, un hombre que impactó a su pueblo, impactó incluso a los emperadores con los que trabajó como primer ministro. Jesús, tenemos muchos textos, hoy nada más tenemos Mateo 8 del 1-3, Juan 9, 1-7 y Juan 11, muchas sanidades y resurrecciones. Ahí vemos entonces el fruto de la fe en el Señor Jesús. Él es el gran ejemplo de la fe, aunque Él como Dios tiene un nivel muy superior, pero todo lo que Él hacía, sanidades y resurrecciones, eran a través de la fe, para que tuviéramos nosotros el mismo ministerio o la misma perspectiva ante la enfermedad y ante la muerte. Si Dios quiere levantar muertos, Dios quiere levantar enfermos, sanarles, Dios puede hacerlo. Inciso H, Felipe, en Hechos 8, 36-40, hablamos con el etíope cómo Dios le guió para evangelizar a aquel funcionario de Etiopía, y bueno, Felipe creía y actuaba.
se puso a obedecer, evangelizó, aclaró los textos que aquel hombre no entendía y pues le bautizó y le ganó para Cristo. Inciso I, Pedro en Hechos 12, la liberación de la cárcel, vemos entonces claramente también cómo Dios sacó de la cárcel a Pedro para que siguiera predicando el evangelio y fue algo milagroso, cómo se abrieron las puertas de aquella cárcel. Entonces por eso decimos que la fe a veces nos lleva a hacer cosas que humanamente no podemos, que parecen imposibles, y en este caso la aflicción de la cárcel fue quitada para Pedro. Inciso J, Hechos 27-25, con Pablo término del naufragio. Recordamos que fue un naufragio de muchos días y Pablo dijo, mi Dios me ha dicho que no va a morir ninguna persona, ni de los soldados, ni de los presos que estamos siendo trasladados y vamos a ser llevados a buen puerto. Pero hubo instrucciones, había que obedecer, había que confiar, hubo muchos días de ayuno en este caso, hasta que finalmente Dios le reveló a Pablo que no moriría ninguno de los que estaban en aquel barco y sucedió. Entonces la fe también comprueba la protección hacia los demás y lo que Dios quiere hacer, aunque nadie más lo podía en ese momento visualizar. Pablo por fe vio la perfecta voluntad de Dios para esas personas que estaban en este lugar. Punto 7, los enemigos de la fe. Inciso A, no tener una meta objetivo. B, debilidad. C, temor. D, cinismo o apostasía. Entonces, ¿cuándo son los enemigos de la fe? Decimos aquí, al no tener una meta objetivo, no se manifiesta el don de fe, porque siempre el don de fe es para glorificar a Dios, para traer bendición a la gente. Pero cuando no tenemos una meta, no hay algo que no queramos lograr con la fe, puede ser que sea un estorbo. O la debilidad, cuando nosotros tenemos debilidad, tenemos una falta de fe, o el temor, cuando nosotros tenemos miedo de la obra de Dios o lo que Dios puede hacer, o incluso dice aquí cinismo o apostasía. Recordamos los falsos profetas, los que se apartan del Señor, caen en cinismo o en apostasía, definitivamente ya no puede manifestarse en ellos, dejan de ser creyentes y ya no se manifiesta el don de fe. Propósitos del don de fe, inciso A, con la imposición de manos. Hechos 11, 20 y 21. Hubo una instrucción a la iglesia que al imponer las manos viniera la salvación, viniera la llenura con el Espíritu Santo, y entonces la fe es para la obra de Dios. Hay aquí al menos 4 incisos. Punto 1, la bendición de los patriarcas. Génesis 27, del 18 al 33 y 48, habla claramente de una bendición que los patriarcas daban a sus hijos. Era por fe, confiando en lo que Dios quería hacer con sus hijos. También, número 2, para impartir el Espíritu Santo. Hechos 8, del 14 al 17. Recordamos mucho en Hechos que la venida del Espíritu Santo y la llenura se daba muchas veces con la oración. Y es por fe que podemos recibir ese bautismo del Espíritu Santo o esa llenura. Inciso 3, orar por sanidad. Segundo de Reyes 20, del 1 al 11. Desde Antiguo y Nuevo Testamento las sanidades vienen por el don de fe. Cuando nosotros confiamos en lo que Dios puede hacer, pues entonces vienen estos grandes milagros. O inciso 4, ungir para el ministerio. Hechos 19, 6. 1 Timoteo 4, 14 y 2 Timoteo 1, 6. Entonces, cuando decían que enviaban al ministerio el Nuevo Testamento, era con fe. Era con fe y venía entonces esa bendición de confiar en que Dios estaba pues dirigiendo su obra, levantando nuevos obreros, abriendo nuevas iglesias, y es por la fe que se abre la obra de Dios. Las iglesias, la obra de Dios siempre se abre a través de la fe. Y sobre la protección divina, es una promesa de Dios, Salmo 91. Entonces la fe nos lleva a confiar en que Dios nos protege. Si es su plan, si nos quiere guardar, si nos quiere dar vida, lo puede hacer. Y ahí todos tenemos testimonio de fe, lo que Dios ha hecho con nosotros. Punto 2, el Señor guarda a sus siervos. Daniel 3, 16 y 17, otra vez en el libro de Daniel, como Dios protegió. En el caso de Daniel y también en el caso de sus compañeros, los protegió de cosas pues muy peligrosas, y sin embargo esa protección y esa bendición vino por la perfecta voluntad de Dios. Y si Dios guardó a estos siervos, por su gran misericordia nos guarda también a nosotros. Entonces la provisión, tenemos ahí al menos 7 puntos de provisión. La descendencia de Abraham, Génesis 12:3, ya decíamos la familia que Dios le dio a Abraham a través de Isaac. Otra provisión puede ser para el ministerio, Antiguo y Nuevo Testamento, cuando Dios nos llama para servirle, para proclamar el Evangelio. Antiguo Testamento, para poder llevar la obra hacia la fe de los judíos, siempre era a través de fe. Grandes profetas y grandes apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento. Número 3, señales. Vemos ahí cómo tenemos sanidades, tenemos bendición, tenemos milagros, y estas señales son para que el Evangelio siga siendo predicado. De manera que gracias a Dios en la iglesia confiamos que estas señales se siguen dando. Punto 4, la salvación, compromiso de ministerio de la iglesia, siempre tiene que ser a través de la fe. Predicar, evangelizar, ganar a la gente, estar orando por la gente. Toda la obra que tenemos por la obra del Señor, por la gracia del Señor, tenemos una obra de salvación. Provisión también de alimentos. En muchas ocasiones, cuando hay una necesidad, hay pobreza, hay alguna fuerte escasez, también ha sido provisto para que haya alimentos. Entonces, el don de fe
se viene mucho aquí. Recordamos a Elías y Eliseo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Jesús multiplicando 5,000 familias y 4,000 familias, de manera que hubo alimento para todos. Punto 6, liberación de peligros. Definitivamente cuando estamos en la obra del Señor, cuando hay peligros, amenazas, incluso habla aquí de bestias o de venenos, bueno, Dios nos puede guardar. Si estamos en medio de una obra por la fe, podemos seguir adelante. Y todos tenemos testimonios, hemos conocido de la Biblia y en la historia de la iglesia también cómo Dios libra de peligros. Y también, pues la sanidad viene definitivamente por la fe. Hizo de la victoria espiritual, punto 1, la conquista de Jericó, Josué capítulo 6. Ya decimos ahí, hubo una victoria espiritual en Israel. No solamente conquistaron una ciudad, sino que empezaron a ser nación. Empezaron a ir hacia la tierra donde Dios los tenía destinados para que viniera el Salvador. Entonces ahí viene esa victoria espiritual como parte del ambiente de la fe en la cual Dios nos quiere bendecir. Punto 2, David y Goliat, 1 Samuel 12. 1 Samuel 17, de 1 al 50, habla claramente de cuando David pues enfrentó a aquel gigante fe por fe. Ahí el don de fe actuó de manera muy especial porque era un joven muy adolescente todavía, no era diestro en la guerra y sin embargo por la fe Dios lo guió para poder derribar a aquel gran gigante. Ningún otro de los militares podía imaginar derribar al gigante con una onda, con una piedra, pero definitivamente David con esa adolescencia y con esa fe pues muy ferviente que iniciaba su vida, es un gran ejemplo y es un ejemplo para todos los que queremos seguir en la fe. También Jonatán, en 1 Samuel 14, de 9 al 14, en la guerra contra los filisteos, Jonatán y su escudero fueron derribando a muchos enemigos filisteos porque, bueno, estaban creyendo que Dios puede darles la victoria. Aunque estaban en una desventaja, en un lugar que no era adecuado para la guerra, Jonatán era un hombre de fe. Y Jonatán, hijo del rey Saúl, es un gran ejemplo de fe porque derribó a muchos enemigos solamente con la convicción de que Dios estaba con él. Entonces vemos que la fe actúa, la fe nos puede llevar a muchos ámbitos donde Dios quiere que estemos. Punto 9, fe, necesidad o presunción. Es una respuesta que queremos dar para que no haya alguna confusión. Cuando hay una necesidad viene la fe, pero que no sea por presunción, que no sea por una especie de lucimiento personal para hacer este tipo de espectáculos de la fe donde la gente pues a veces se emociona por lo que recibe, pero realmente nosotros queremos tener toda la sobriedad y toda la discreción en estos dones para que la gloria sea para Dios. Punto 1, en cuanto a la presunción, los egipcios en el Mar Rojo, Éxodo 14, del 22 al 28, recordamos que, bueno, viendo el mar abrirse, ellos se arrojaron al mar, pensando que podían alcanzar a los judíos y acabar con ellos. Eso no fue fe, fue una presunción. Y punto 2, los 7 hijos de Seba, que era un sacerdote, Hechos 19, del 1 al 16, que dice que trataron también de imitar los ministerios de la iglesia que veían, pero definitivamente un ataque de demonios contra ellos porque no estaban en un pacto de salvación, no eran hijos de Dios. Punto siguiente inciso es el de la demanda. La fe demanda una entrega total. Punto 1, una oración de entrega, Salmo 37, 5 y 6. Entonces, la gente de fe y de don de fe, en este caso tenemos que tener una entrega a Dios, entregados a su obra, a lo que Él quiere hacer, entregados a su perfecta voluntad, y entonces el don de fe puede funcionar. Punto 2, entender que hay tiempo para orar y hay necesidad de actuar. Filipenses 4, 6. O sea que nosotros tenemos que discernir exactamente que hay ocasiones en que podemos orar y hay ocasiones en que ya tenemos que actuar. Como también cuando Moisés abrió el mar rojo, Dios le dijo, tienes que abrir el mar, tienes que hacer algo para liberar a los judíos y no nada más estar en este momento intercediendo. Pero hay que discernir que el tiempo de orar es es el antecedente de los grandes milagros. Pero cuando ya se tiene que actuar, ya no podemos continuar en una actitud nada más de contemplación, sino que tenemos que hacer la práctica de la fe. Vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ese arrojo o ese testimonio que es necesario. Punto 10, relación entre la fe y la paciencia. Tenemos ahí una serie de textos y hay 3 conclusiones. Inciso A, las pruebas y las tentaciones son humanas. Busquemos la victoria en el Señor. En el mundo tendremos aflicción, según Juan 16, 33. Entonces hablamos de la fe y la paciencia porque la fe es convicción de lo que Dios puede hacer, una certeza, o el don de fe, una dotación para creer lo que Dios puede hacer, pero también necesitamos paciencia. Necesitamos permanecer porque a veces tenemos eventos en los que no siempre sucede como esperamos o lo que esperamos, sino que sucede lo que Dios quiere. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy atentos a que se haga perfectamente la voluntad del Señor. Tendremos pruebas y tentaciones, somos humanos, pero tenemos que tener la victoria en el Señor. Y recordar que en el mundo tendremos aflicción porque aunque tengamos el don de fe, ocasionalmente tendremos la aflicción.
La aflicción del ataque contra nuestra fe, contra las cosas de Dios o las aflicciones propias de la vida y tenemos que seguir adelante. Y eso ven, Dios es fiel, Hebreos 10, 35 al 38. Entonces siempre recordamos que Dios es perfectamente fiel, sucede lo que suceda y el don de fe puede funcionar cuando nosotros estamos convencidos de que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Y eso sé, el Señor siempre nos provee la salida, nuestra fe ha vencido el mundo. 1 Juan 5, 4. Texto que dice nuestra fe ha vencido al mundo. Recordamos ahí que entonces Dios siempre nos da una salida cuando tenemos aflicciones, tenemos situaciones muy difíciles. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, tiene principios para sacar a su pueblo. Pasó en el Antiguo Testamento y pasa en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos seguir adelante por la gracia del Señor. Después de ver el don de fe, vamos a ver en los dones de sanidades. También está aquí explicado en la palabra de Dios. Y este don de sanidades, dice la etimología, carismata, llamatón, o sea, realmente quiere decir una gracia para sanar. En este momento vemos el don que viene como una... Además es la palabra plural, sanidades, porque hay muchas enfermedades, porque tenemos muchas circunstancias en las cuales es necesario que la gente sea sanada. Y este don, aunque es un don, su nombre es plural. Dones de sanidades. Y sobre la descripción, uno de los dones más notorios cuando por el poder de Dios opera la sanidad física. Entonces decimos siempre, es muy común, sobre todo en ministerios de evangelistas o ministerios donde se hace pública la oración por los enfermos y esto, pues es tan evidente, es tan notorio, tan llamativo que quizás es uno de los más buscados dones, pero decimos no hay mayores ni menores dones, todos son necesarios. Todos son complementarios, pero esto de que Dios obra sanidad siempre es un evento muy impactante. En el relato bíblico muchos respondieron al evangelio y fueron salvos después de haber sido sanados milagrosamente. Tenemos textos en Marcos 14:36, Lucas 17:7, Juan 5:6 y Hechos 3:16. Entonces después de la sanidad algunas personas quieren recibir el evangelio. Entonces es un orden claro poder llevarles la palabra de Dios y cuando hay sanidad mucha gente de veras recibe la salvación, que la principal necesidad es la salvación siempre. Punto 1, el don de sanidades y la medicina. La sanidad es totalmente sobrenatural en su carácter. Algunas iglesias evangélicas son radicales en la postura de que si Dios quiere sanarnos, no acudamos a los médicos. Obviamente esta perspectiva es errónea, pues en la Biblia encontramos que Dios puede usar a los médicos para bendecir a su pueblo y a las personas en general. En Colosenses 4:14 se menciona a Lucas, el médico amado. Y en todo el libro de Hechos se menciona en varias ocasiones a un médico tan preparado, tan dedicado a Dios, que fue un gran apoyo para Pablo el apóstol, y entonces ahí tenemos médicos, ¿no? Aún Pablo le dice a Timoteo que tenga algún cuidado con su alimentación porque tiene enfermedades estomacales. Entonces el don de sanidades puede darse, pero esto no quiere decir que no vayamos a los médicos. Aunque respetamos a las iglesias que piensan esto, decimos la conclusión, el error sería cuidar a los médicos sin buscar la voluntad de Dios en oración. Esto sucedió con el rey Asa de Judá en 2 de Crónicas 16:12. Dice, este rey enfermó y no buscó la voluntad de Dios. Dios le estaba corrigiendo, Dios quería que este hombre dejara alguna forma de pecado y él no buscó a Jehová. Entonces sí es muy importante que siempre buscamos a los médicos, aún en las emergencias hay que ir al médico pronto y podemos meditar, orar o buscar la voluntad de Dios. Finalmente, si Dios nos quiere sanar, será para su gloria. Y si llegamos incluso a morir, a nuestra muerte, que sea para la gloria de Dios. Ese es el concepto que tenemos en la palabra. Podemos concluir que siempre que confiemos en Dios puede sanarnos. No obstante, acudir a los médicos y recibir los beneficios de la medicina contemporánea también son una bendición. Punto 2. Información general sobre la enfermedad. Vamos a hablar del antecedente que es la enfermedad. Inciso A. El pecado original es la causa inicial de la enfermedad, según Romanos 5:12. Entonces todas las enfermedades vienen desde el pecado, Adán y Eva, y desde el pecado que nos llevó a esta debilidad, a esta muerte paulatina que tenemos delante de Dios, pero no quiere decir que siempre esta enfermedad permanezca o que siempre sea, como vemos aquí, algún origen específico, sino que hay varios orígenes de la enfermedad. Eso ve, el diablo es un causante de la enfermedad. Génesis 2:17, 3:1-19, Lucas 3:11-16, Juan 10:10 y Romanos 5:12. Es importante que veamos, es un causante, no es el causante de todas las enfermedades, porque también hay la postura de que se piensa que cualquier enfermedad es causada por el diablo o por el pecado, y no es así. Realmente el pecado puede ser una causa y el diablo puede ser una causa. Pero no siempre es así. Hay ocasiones en que nos enfermamos sin pecado de nuestra parte y también sin que Dios lo intervenga. Porque sí tenemos que ver muy claramente cómo la palabra describe estos casos. C. La desobediencia y la rebelión traen aflicción. Proverbios 26:2. Entonces, eso es una consecuencia. Si soy desobediente o rebelde, voy a tener aflicción. Muchas veces nuestras malas decisiones, nuestra vida descuidada, nos lleva también a situaciones de enfermedad. C.
Eso dice, contempla la cita de Proverbios 26:2. Eso de, al quebrantar las leyes naturales, el cuerpo sufre. Tenemos aquí varios textos, no vamos a leerlos, pero que dejamos para que usted los considere. Entonces, cuando quebrantamos las leyes naturales, o sea, si descuidamos la salud física, la alimentación, si nos estamos poniendo en lugar de accidentes o algún evento así, pues podemos tener consecuencias, ¿no? Aún en la tentación con Jesús, dice que el diablo le decía a Jesús que se arrojara del templo, y finalmente eso era como tentar a Dios, decía Jesús. Entonces tengamos cuidado con las leyes naturales, lo que es la enfermedad, lo que son los accidentes, lo que es el cuidado ante estos riesgos, tenemos que nosotros ser muy responsables delante de ellos. Y eso es por qué el Señor sana a los enfermos. Número 1, por misericordia y compasión. Marcos 1:41 y 14:14, ¿por qué sana a Dios? Porque tiene misericordia y compasión en ellos. Punto 2, la sanidad es el pan de los hijos, Mateo 15:26. O sea, finalmente, así como los papás tenemos que darle pan a los hijos tienen el derecho del pan que decía a los judíos Jesús, entonces tenemos la bendición de que Dios nos ve como hijos y nos quiere dar como ese pan que es la sanidad. Pero no siempre sanamos, ni todos sanamos. Dice punto 3, para cumplir profecías, Isaías 53:4, recordamos todo lo que es la pasión del Mesías, el sufrimiento del Mesías, y que con su sangre nos ganó la bendición de ser salvos, pero también la sanidad. Dice 4, porque la sanidad está incluida en la expiación. Mateo 8:16 y 17 decíamos entonces, no nada más es la salvación, sino la sanidad, que Jesús ganó en la cruz del Calvario, y por eso siempre oramos por sanidad, aunque tenemos que estar atentos a los síntomas, ya que si la gente no sana, hay que ir al médico, hay que ir a las cirugías o tratamientos y cuidar nuestro cuerpo mucho más de lo que lo cuidamos realmente. Punto 5, para revelar la obra del Padre. Mateo 5:30 y 31. Mateo 15:30 y 31 dice que para revelar la obra del Padre. ¿Para qué viene la sanidad? Para que el Padre sea revelado como proveedor o como el sanador. Y eso es porque es parte de su misión. Juan 10:36, Dios tiene la misión de que la gente sea salva y también puede querer que sea salva, aunque siempre de acuerdo a su perfecta voluntad. Punto 7, para destruir las obras del diablo, Hechos 10:38 y 1 de Juan 3:8. Entonces también tenemos aquí estas 7 razones por las que Dios da a los enfermos, y esa séptima para deshacer las obras del diablo. Cuando el diablo trae enfermedad, trae alejamiento, trae esa aflicción tan grande que es la enfermedad, Dios puede librarnos si es su perfecta voluntad, y si era una obra del diablo, entonces esa obra es quitada por la gracia de Dios. Punto 3, la sanidad está incluida en la expiación. Hizo A, la sanidad del cuerpo está acompañada por la sanidad del alma. Éxodo 15:26. Entonces decíamos ahí que está una obra de 2 partes, la salvación para nuestra alma y la sanidad para nuestro cuerpo. Es la obra de Dios de manera completa. Dice que Cristo pagó por nuestra salvación y por nuestra sanidad. Ya lo veíamos en textos anteriores. Entonces Dios nos da la sanidad porque es su perfecta voluntad, pero Jesús en la cruz del Calvario pagó para que fuéramos salvos y para que fuéramos sanados. Hay algunos ejemplos escriturales. Punto A, Naamán, segundo de Reyes 5, del 15 al 17, este general de Siria que fue sanado de una lepra por la gracia de Dios, ¿verdad? Con los profetas hay mayores, y bueno, vino un ministerio, una sanidad, y Dios le sanó de manera muy especial. Es un ejemplo de sanidad para una persona que no era judía, porque Dios, si quiere, puede tener un plan ahí y hacer que la sanidad sea dada. Eliseo, segundo de Reyes 6:20, al devolver la vista al ejército sirio. Recordamos que Eliseo oró para que Dios pusiera ceguera en los sirios, y fueron ciegos un tiempo, y después Eliseo oró para que esa ceguera se quitara. Recordamos que Elías y Eliseo, 2 ejemplos impresionantes de milagros, algunos incluso así muy notorios, y en este caso fue de bendición para un ejército de extranjeros que estaban siendo enemigos de Israel en ese momento. Sin embargo, por la intervención de Eliseo se detuvo esa violencia en contra de Israel. Siempre el propósito de Dios es más grande que nuestro propósito. Hízose Ezequías, segundo de Reyes 25, sanidad personal. Recordamos este rey muy consagrado a Dios. Dios le concedió años más de vida, aunque el plan de Dios era que muriera en ese momento, y ahí con el profeta Isaías, vino una sanidad muy especial, y Ezequías es prueba de que Dios, por misericordia, nos puede multiplicar años de vida, aunque no siempre es su perfecta voluntad, porque después vino algún hijo, Manasés, que fue terrible rey, y fue hijo de Ezequías. Eso de un paralítico, Marcos 2, del 1 al 12, es un caso. Tenemos muchos en los evangelios, pero bueno, cuando Dios sanó a un paralítico, vemos ahí también cómo
alguien que no podía moverse, que no tenía medios de medicina o economía, Dios le levantó por su misericordia. Inciso E, el hombre en el estanque de Betesda, otro paralítico. Juan 5, del 1 al 15. Un milagro de Jesús, donde hablando con este hombre, Dios le concedió la sanidad y él estaba desesperado porque nadie lo llevaba. Decía, un ángel mueve el agua en ese estanque y cuando el agua se mueve, la gente baja y el primero en bajar al agua es sanado. Esto estaba pasando históricamente allí y Jesús, pues, de manera muy misericordiosa le dio la sanidad a este paralítico. Inciso F, el endemoniado gadareno, Marcos 5, del 1 al 20. Recordamos que este endemoniado tenía además lesiones en la piel, tenía como una locura física y el Señor le dio una sanidad total. Tan impresionante que muchos quisieron seguir a Jesús de esa región. Inciso G, una mujer encorvada, Lucas 13, del 10 al 17, puede ser un problema ortopédico, un problema de muchas enfermedades que Jesús en ese momento a una mujer que tenía esta situación física la sanó. Y luego, inciso H, una mujer sirofenicia, Marcos 15, 21 al 28, que tenía una hija atormentada por un demonio. Recordamos la gran humildad de esta mujer sirofenicia y bueno, esta muchacha endemoniada fue sanada. Entonces recordamos ahí también es para librar de demonios aún a extranjeros, que en ese momento no era muy común con los judíos y el ministerio de Jesús abrió la puerta para la sanidad a muchos que no eran judíos en ese momento. Punto y un ciego de nacimiento, Juan 9, del 1 al 12. Recordamos ahí entonces que este ciego de nacimiento Jesús le sanó, hubo un milagro impresionante y luego hubo ahí ataques porque los que estaban en la religión judía muy enojados por el ministerio de Jesús, pues no estaban de acuerdo en que le sanara y que hubiera algún inconveniente según su religión. Ahora, punto 5, los medios para la sanidad divina tenemos 3, la oración de fe, Génesis 20, 17, B, la palabra de Dios, Salmo 107, 20 y C, los dones de sanidades, Marcos 16, 16 al 18 y Lucas 9, 1 y 2. Entonces, ¿cuáles son los medios? La oración de fe. Siempre que oremos por los enfermos, y es parte de nuestra bendición orar por los enfermos, si Dios le quiere sanar, qué bendición tan grande. ¿Y cuántos testimonios tenemos de esto, no? También por la palabra de Dios, recordamos citando el poder de Dios, citando la voluntad de Dios y el plan de Dios para la gente, Dios muchas veces sana a las personas. Y el tercer medio, los dones de sanidades, que es el más notorio, quizás el más impactante para nosotros, pero lo vemos ahora cuando Dios usa a ministerios, sobre todo de evangelistas o gente que tiene mucho esa inclinación de orar por los enfermos, el don de sanidades o los dones de sanidades se evidencian y se manifiestan de manera muy especial. Punto 6, tendencias erróneas sobre la sanidad divina. Inciso A, usar paños sujetos, Mateo 14, 34, Hechos 9, 1 y 12. B, la sombra de Pedro, Hechos 5, del 12 al 16. Y C, la sanidad por medio de la alabanza. Tenemos aquí varios textos. ¿Cuál es aquí el error? Usar paños sujetos de la gente era como una medida de desviación en contra de la palabra de Dios. Y es notorio que veamos que la Biblia no dice que Dios lo autorizó. Cuando dice que llevaban paños de las personas para que Pablo estuviera cerca de Dios y orara por sanidad, no dice que Dios lo dijo, ni dice que Dios sanó, sino que habla de una desesperación de la gente, por eso que llamamos desviación. No siempre es bueno que nosotros llevemos paños de la gente o de los que los acerquemos a los ministros, porque eso es como una forma de fetichismo realmente, ¿no? Que no, algunas iglesias lo llegan a practicar, pero tenemos que recordar, sucedió, pero no lo ordenó Dios o no fue aprobado por Dios. El otro gran ejemplo es la sombra de Pedro. Dice en Hechos 5 que aún la gente, había tantos milagros que la gente llevaba a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro los tocase. Eso también es una medida de desesperación. No dice ni que Dios usó a Pedro para que con sus sombras sanara a nadie, porque no dice eso el texto. Nada más dice que la gente por su desesperación quería que al menos la sombra de Pedro pasara cerca de ellos. Porque de aquí han pasado muchas desviaciones. En algunas iglesias que hay gente que piensa que puede llevar paños objetos o que la sombra de alguien puede traer sanidades. Entonces hay que ser muy estrictos con la interpretación. La palabra no dice que pasó eso. Sencillamente por desesperación la gente tenía el deseo de que sucediera, pero no fue ordenado por Dios. Siempre es importante que oremos por la gente físicamente y que tengamos la bendición de pues ver cómo el ministerio es importantísimo ahí sin que caigamos en desviaciones. Y también la sanidad por medio de la alabanza es otra desviación, porque hay gente que piensa que cantando a Dios vienen las sanidades y la alabanza es para glorificar a Dios, no es para que recibamos sanidades realmente. Ahora vamos a hablar, punto 7, la operación de los dones de sanidades. Inciso A,
No es posible sanar a cualquier persona en cualquier tiempo. Tenemos severos textos. Entonces, esto es importante que veamos que Dios sana a quien quiere, a veces multitudes, a veces una sola persona, pero es de acuerdo a su perfecta voluntad. Pero no podemos decir que hay una promesa de que todas las personas por las que oramos van a ser sanadas, porque esto ha traído mucha confusión y ha traído un poco de desesperación. Realmente oramos por todos los enfermos y decimos a los que Dios quiere sanar, Dios les puede sanar. Y nosotros no estamos esperando que todos sanen. Y si eso ve, podemos orar por los enfermos que están lejos de nosotros. Ahí vemos en Mateo 8 y 9 que hubo un centurión que pidió oración y bueno, el Señor Jesús oró y hubo sanidad y hubo liberación. Pero eso es un caso único de Jesús y bueno, aún decimos, aunque estén lejos de nosotros, podemos orar y ya a Dios le corresponde la decisión de sanar o no sanar a esas personas. Y eso se requiere la cooperación y la fe del enfermo. También tenemos varios textos aquí y en muchas ocasiones la persona tiene que creer, tiene que escuchar el evangelio o tiene que ser llevada, como en muchos casos de los evangelios, para que hubiera la sanidad. Entonces esto es también como un requisito en algunas ocasiones. No siempre, pero sí puede ser un requisito de que la gente tenga la cooperación, se disponga y tenga la necesidad de que oren por él o entienda lo que está pasando. Porque hay ocasiones en que la gente no lo entiende o no está con la capacidad de visualizar el milagro que Dios quiere hacer en su vida y entonces creamos alguna confusión. Punto D. La sanidad no siempre es inmediata. Hay en este caso en Marcos 8 y Juan 4, un ciego y un joven que no sanaron de inmediato, sino que poco a poco fueron siendo sanados. Cuando dice Jesús, ve y lávate la cara, y aquel ciego poco a poco decía, veo a los hombres como árboles, después fue sanado y es Jesús quien lo hizo así. Entonces a veces la sanidad no es inmediata, puede tardar un poquito, ¿no? Y el caso de un joven también que fue sanado tiempo después. Ahora, inciso 5, ¿por qué no sanan todos? Tenemos al menos 5 razones. Punto 1, falta de conocimiento de las promesas de sanidad, según Oseas 4:6. Punto 2, el pecado impide a algunos, Juan 3:36. 3, falta de perdón hacia otros y no reconoce las faltas propias, Marcos 11:24-26. 4, amor al mundo, Marcos 4:11. Y 5, la impaciencia. Entonces decimos esto, ¿no? ¿Por qué no sanan todas las personas? Por esas razones. Hay razones en las que a veces la gente no conoce de la sanidad o de las promesas de Dios y esa falta de conocimiento los mantiene enfermos. Pero por eso está el Evangelio, para que oremos por la gente y digamos, si Dios les quiere sanar, les puede sanar. Cuando hay un pecado que está impidiendo, en el caso de algunos, bueno, viene el arrepentimiento. El hecho es que se arrepientan y solamente Dios conoce esto. Pero que no hagamos de esto una práctica, ¿no? Y dice la falta de perdón. Recordemos que el perdón es un compromiso que tenemos con Dios. Para que tengamos perdón de Dios, dice que también tenemos que perdonar a los que nos rodean. Y hay mucha gente que está llena de resentimiento, llena de odio, llena de falta de perdón, y ahí vienen muchas enfermedades como consecuencia. Entonces puede ser una de las razones por las cuales no viene la sanidad. Amor al mundo o la impaciencia, ¿no? 2, desviaciones de carácter. La gente que es mundana, que va a una iglesia pero es muy mundana, pues es posible que no se manifiesten en ella los dones de sanidades. Y punto 5, la impaciencia. Cuando oramos y esperamos que Dios sane de inmediato, o estamos enfermos y ya nos desesperamos porque queremos que Dios nos sane y Dios tiene otro plan. A veces de incluso pasar por la enfermedad o que un tiempo venga antes de que seamos sanados. Y ahí es donde tenemos que ver con sabiduría y con madurez las sanidades. Las sanidades como un milagro de Dios. Punto 8, pruebas irrefutables de que Dios quiere sanar a los enfermos hoy en día. Inciso A, hay varios textos, Dios es el mismo eternamente. Entonces, esa es una prueba de que Dios quiere sanar porque es el mismo. El Dios que sanó, Antiguo y Nuevo Testamento, es el Dios que está con nosotros. Punto 2, el Señor quiere darnos libertad, Juan 8:32. Entonces, si nos quiere liberar y esa libertad viene por la obra de salvación, entonces tenemos la bendición siempre de orar por los enfermos. Reiteramos, oramos para que todos sean sanados. Pero cuando no todos son sanados, ni nos decepcionamos ni nos sentimos mal, sino seguimos orando. Dios tiene otro plan. Dios tiene algo que no conocemos. Inciso C, Proverbios 4:22, la palabra de Dios es vida y medicina. Entonces es cierto que la palabra de Dios nos da sanidad emocional, física, viene como por la palabra de Dios las sanidades, y entonces el exponernos a la palabra nos ha llevado a muchos a ser sanados. Y punto D, la Biblia contiene muchas promesas de sanidad. Tenemos una serie de textos y esas promesas de sanidad pueden ser para nosotros. Si nos apropiamos de ellas con madurez y con amor al Señor y con gratitud, aún antes de que Dios nos sane, hay que estar agradecidos. Pero mucho más cuando somos ya testimonio de sanidad, siempre hay que estar compartiéndolo para que otros sean edificados. Punto 9, Jesús y la sanidad. Tenemos ahí al menos unos 8 textos. Inciso A, fue enviado para sanar, Juan 10:10.
B, vino para hacer la voluntad del Padre, Hebreos 10:9. C, llevó nuestras enfermedades y dolencias, Mateo 8:17. D, dio autoridad a los apóstoles para sanar a los enfermedades, a los enfermos y a los endemoniados, Mateo 10:1, 7 y 8. Inciso E, antes de su ascensión, dijo que pidiéramos en su nombre, Juan 16:24. F, el mismo espíritu que ungió a Jesús está en cada creyente, Mateo 12:28. Y G, las sanidades se seguían administrando los creyentes en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es importante en cuanto a la sanidad. Jesús fue enviado para darnos sanidad. Y si Él quiere, nos puede sanar. Vino para hacer la voluntad del Padre, que siempre es salvación y sanidad. Queremos que la gente sea salva, que siempre es la prioridad. Y cuando Dios quiere sanar, bueno, pues que sea una bendición adicional también. Y recordando, citando Antiguo Testamento en Mateo 8, llevó las enfermedades y dolencias. Dice de manera puntual en el pasado, no va a llevar o llevará, llevó nuestras enfermedades. Si las llevó, podemos nosotros clamar siempre, aunque en el proceso hay ocasiones en que tardamos tiempo en recibir la sanidad. Y también fue parte del ministerio de la iglesia, y esto aún antes de ascender Jesús al cielo dijo, pidan por sanidad, pidan por salvación para la gente. Y además, bueno, si el espíritu que ungió a Jesús está en cada creyente, podemos confiar en que siguiera ese mismo ministerio, también para nuestra vida y bendición de los que nos rodean. Y las sanidades eran en parte del ministerio de la iglesia desde la Gran Comisión, y en el libro de los Hechos vemos claramente el ministerio de sanidad en la iglesia y en todos los creyentes. Hermanos, muchas gracias. Terminamos la hora 10 de neumatología. Seguimos a sus órdenes. Dios les siga bendiciendo.